43229 Cerros de la Riva, Live Spring Water. Evitemos contagios de infecciones respiratorias y sigamos aplicando las medidas básicas de prevención. Si vas a toser o estornudar, recordá usar pañuelos desechables o cubrirte con el antebrazo. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Consumí alimentos adecuadamente cocinados, principalmente carnes y huevos. Evita el contacto cercano con personas con síntomas de enfermedades respiratorias. Cuidémonos. Un mensaje de Cadena Radial Costarricense. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación de fuentes de ventajas competitivas. Con Jack Torres Leandro, aquí por CRC 89.1 Radio. Innovación inclusiva. Saludos para todos. Bueno, marzo nos ha traído un desenlace interesante con el tema del COVID-19 en nuestro país. Aprendizajes, lecciones aprendidas, adelantarnos a situaciones que se pueden dar, pero sobre todo el costo de la toma de decisiones, el dilatar una decisión, cuánto nos puede afectar en el tiempo. Hoy traemos un programa indudablemente enfocado a algo que quizás se utilice en la jerga cotidiana suya y mía, pero de repente en algunos casos hemos detectado que ha sido devaluada, y esto es la solidaridad como palanca para el desarrollo. Tal y como lo decía Arquímedes, dame una palanca y moveré al mundo. Y ello nos lleva a la búsqueda natural de objetivos comunes. Y esta es una gran oportunidad como país y sobre todo como nación, sin distinción política, ni color, ni preferencia, para que salgamos juntos victoriosos. Muchas gracias, Chava. Muchas gracias. Nos debe motivar, ahora o nunca, y esto es una realidad, y así lo pongo, ahora o nunca, hablar de la solidaridad en toda su máxima expresión. Y usted dirá, ¿pero por qué? Si realmente el COVID-19 es algo que fue declarado una pandemia, vemos datos, vemos otros países que toman decisiones. Hoy nuestro presidente acaba de anunciar algunas medidas, de las cuales nos referiremos más adelante. Pero pongamos la situación en un contexto claro. El Programa para las Naciones Unidas del Desarrollo Humano dice, el COVID-19, la pandemia le podría costar al mundo alrededor de 2 billones de dólares. Óigame bien, 2 billones de dólares. ¿Mucho o poco? Usted lo pondrá en su escala de valoración. Luego vemos cómo países, El Salvador, por ejemplo, en su presidente declara una cuarentena, prevé la situación, se anticipa. Alemania sale hoy en uno de sus medios de comunicación, créditos para empresas sin límites, para evitar problemas de liquidez en su tejido empresarial. Y su ministro de Finanzas, que viene siendo nuestro equivalente a su ministro de Hacienda, a nuestro ministro de Hacienda, asegura: la solidez presupuestaria ha dado paso como prioridad a la lucha contra la extensión del COVID-19. Y para ello va a poner en marcha
una red de seguridad para ayudar a miles de millones de personas, sobre todo personas, parte de la primicia, la persona y luego la empresa. Aquí hemos visto cómo algunos han promovido primero proyectos para las empresas y dejando al final a las personas. Y aquí hacemos un llamado a atención a ver si ese es el mismo o es el camino que debe tomarse. También algo que llamó la atención de este servidor, en el tema fiscal, van a permitir la postergación de los pagos, la reducción de los impuestos, con el objetivo único e indiscutible de que ninguna empresa quiebre. Óigame bien, que ninguna empresa quiebre. Es decir, acá está salvaguardando su interés de las empresas del régimen definitivo. Y esto es algo que debería también hacernos conciencia a nosotros. Y entonces aquí nos ponemos a pensar cuando preparábamos el programa, los fondos para banca para el desarrollo, ¿por qué no pueden servirnos para paliar la contracción económica que tenemos? Si están ahí disponibles. Y están bajo el régimen y mando de el Poder Ejecutivo. Por ejemplo. Y aquí traigo una reflexión del tema. Hoy me acompaña uno a distancia que ahorita lo vamos a presentar. Esperamos que lo tengamos en línea. Chava, sí, sí está en línea, perfecto. Y tengo otro buen amigo aquí. Son dos amigos. Uno que ya es de la casa y otro que se incorpora a esta su casa. Y será siempre más que bienvenido. Y para mí es un honor tenerlos a ambos hoy en este programa. Pero ahorita voy a decir quiénes son. Los que vamos construyendo una economía de solidaridad, buscamos superar la pobreza y la marginación. ¿Y con quiénes nos encontramos? Con personas que quieren una sociedad más justa y fraterna. De ahí la invitación a mis dos invitados del día de hoy. Los que aspiran a una participación social se encuentran con mujeres que buscan su desarrollo integral y su plena inserción en la sociedad. Los que estamos preocupados por la ecología se encuentran con quienes están motivados por una búsqueda interior, aprendiendo cualesquiera que una cosa no puede estar separada de la otra. Los que proponemos un trabajo digno o un emprendedor para el bien común, autónomo y autogestionado, se encuentran siempre en el camino con profesionales e instituciones que les aportan recursos y el saber indispensables. Los que estamos interesados en otros tipos de desarrollo fuera del capitalismo, perciben que los pueblos originarios tienen mucho que dar y tienen una cultura que sobrepasa límites imaginables en cuanto a la producción de sus factores o la producción de una economía se refiere. En este caminar nos encontramos unos con otros, descubriendo que la coherencia de los esfuerzos y la complementariedad de los objetivos van profundizando juntos el sentido de lo que hacen y entonces se vinculan, se apoyan, organizan encuentros y forman redes. Y Novus Costa Rica es esto, una red de conocimiento, una red de encuentro, una red para generar soluciones. Todos ellos vamos introduciendo un concepto llamado, algunos por cooperación, que significa trabajar juntos, y un sinónimo a quien le hemos puesto solidaridad, tanto en experiencias económicas como en la economía en general. Estos procesos en el mundo son conocidos de diferente forma. Hay quienes les llaman como economía popular, autogestión, cooperativismo inclusive, organizaciones de base de desarrollo local, economía alternativa, movimiento ecológico, antropoceno también, le llaman, empresas familiares, entre otros. Cualquier nombre que sea la expresión
de su riqueza en la acción y sus contenidos va a estar siempre enfocada en la búsqueda de objetivos comunes. De repente usted dirá, bueno, ¿y este loco hoy por qué está hablando de este tema? De la economía de la solidaridad. Porque aquí puede alguien pensar, pero hay una gran dosis de idealismo y otra de utopía. Que la realidad de estas diferentes experiencias puede ser que sea solidaria o se crea ser. O en algunas veces pueden ser marginales. Y aquí voy a hacer un énfasis. Si bien la historia sirve para saber de dónde venimos, el futuro lo tenemos que crear juntos. No buscamos realidades perfectas y no podemos buscar realidades perfectas, sino de caminos, de iniciativas, de experiencias, de proyectos que nos unan. Se trata en verdad de un proceso incipiente. Pero aquí lo utópico es lo que no está en ningún lugar. La economía de la solidaridad siempre estará en todas partes. Y en cualquier momento, sin siquiera usted darse cuenta, somos solidarios los unos con los otros. Bien lo planteaba Juan Pablo II en una de sus encíclicas, cuando decía, y lo retoma el Papa Francisco, la economía de la solidaridad es la gran esperanza para América Latina. Vuelvo a repetirlo. La economía de la solidaridad es la gran esperanza para América Latina. Y aquí hago referencia a una post que hizo el señor ministro de Ciencia y Tecnología, el cual nos complació verlo, donde él hace eco a una serie de acciones que cada una de las empresas de telecomunicaciones hacen en procura del bien común. Y ese es un ejemplo de tantos que podemos visibilizar. Y en un país donde hablamos sobre desarrollo sostenible, el programa de hoy lo vamos a enfocar en su objetivo número 3, la salud y el bienestar, a partir de la solidaridad. Para no salirnos del guión de siempre que hemos traído, nuestra frase que nos motiva. Y esta la dijo el fundador del informe sobre el desarrollo humano para el Programa de las Naciones Unidas. Me va a disculpar usted si lo pronuncio mal. Se llama Mahbub Haq. Y decía, el objetivo fundamental del desarrollo es expandir las alternativas de las que dispone la gente, creando un entorno propicio para que las personas puedan disfrutar de una vida saludable, larga y próspera. Con esta introducción y estos minutos que he tomado, antes de entrar en materia, voy a presentar a nuestros invitados. Uno que lo tenemos virtualmente, comunicador, politólogo, ha estado ya en un programa con nosotros, compartiendo el conocimiento, teólogo también, referente en el país en diferentes medios de comunicación sobre el acontecer nacional, asesor en diferentes ámbitos de desarrollo local como gubernamental, entre otros. Y estoy hablando del politólogo y amigo Ocean Castillo Loría. Ocean, bienvenido hoy a tu programa Innovus CRC. No, un placer estar con ustedes, igual a William que va a compartir la mesa con nosotros. Yo soy totalmente sincero y honesto. No estoy con ustedes en la mesa de cuerpo presente por dos razones. Una razón de estudio, como bien lo hablamos en el programa pasado, este servidor está intentando sacar una especialidad en doctrina social de la Iglesia, y si no hacemos encerrona para estudiar, no hay manera. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, soy totalmente honesto. Tengo un problema de carraspera y como una gripe leve, y estoy atenido en esto como ciudadano responsable a las recomendaciones del Ministerio de Salud. He preferido autoimponerme el salir lo menos posible, pero estoy dispuesto, por supuesto, por este medio a compartir con ustedes
los temas que desean abordar. Así que un gusto estar con ustedes y buenas tardes. Muchas gracias, Ocean. Y como lo hemos dicho, la tecnología a veces nos aparta y otras veces nos acerca. Hoy nos acerca. Ya aquí con nosotros tengo un gran ser humano, conocido también de esas diosidencias que nos une en la vida. Lo conocimos en otro ámbito. Bueno, lo voy a presentar. Para mí me llena de mucho gozo que tener a Ocean también y tener a mi amigo acá sentado conmigo hoy para hablar de este tema, que sé que le gusta y lo vive y le apasiona. Es licenciado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, egresado en Derecho también de dicho centro, formado en Desarrollo Organizacional en Perú y Chile, experiencias en el sector cooperativo, consultor privado, municipalidades, presidente del Consejo Municipal, miembro de la Liga de Municipalidades de Heredia y de la Federación de Municipalidades del Istmo en Centroamérica. Ha trabajado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la Fundación Costa Rica-Canadá, funcionario público en puestos de confianza, técnicos y gerenciales. Ha estado también en El Salvador, Guatemala, en la Fundación Konrad Adenauer, Parlamento Centroamericano, Panamá, Comité de Apoyo al Comité Panameño de Derechos Humanos, observador político internacional. En el Perú ha trabajado con mujeres empresarias en zonas rurales y ha desarrollado proyectos como emprendedor, docente universitario y conferencista en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Americana, en la Universidad Libre de Costa Rica, en la Universidad Estatal a Distancia, Flasco también, Konrad Adenauer, Colegio de Periodistas, Colegio de Contadores. Aquí podría seguir diciendo muchas cosas de él, pues si no se me da medio programa y tenemos mucho que hablar hoy. Pero algo interesantísimo que quiero contarle de esta persona. En los últimos años viene trabajando en el diseño de propuestas empresariales sobre la felicidad humana, bajo la frase prácticas para ser feliz. Vea qué interesante. Y esto en función del método para el manejo auténtico de la felicidad. Un tema que engloba todo el acontecer entre el balance entre la vida y el trabajo. Estoy hablando de mi buen amigo William Rodríguez Solís. William, gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por estar aquí con nosotros. Sumamente complacido, Jack. Mi admiración y mi aprecio para usted y para Ocean. Son seres humanos que en el tanto la vida y el Ser Supremo nos permitan conocer, nos da la preciosa oportunidad de ir para adelante, de poder ser mejores seres humanos. Entonces aquí el agradecido soy yo. Muchas gracias. Entremos en materia. La Real Academia parte del significado de solidaridad como la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Parece que este concepto siempre ha tenido mucho sentido, inclusive cuando leemos las constituciones políticas del mundo, de algunos países, está implícita. Pero, ¿será que este concepto se ha venido devaluando? Empecemos por William. William, ¿qué piensas? Permítame ser temerario y tratar de ubicar algunos eventos que se han dado en el planeta desde que el ser humano vive en él. Hace 4 millones de años empieza la prehistoria, que es cuando se maneja de manera consensuada que ya los seres humanos existíamos en este mundo. Y de ahí pasamos a hace 2.800.000 años, cuando el ser humano desde África empieza a poblar los continentes. Y probablemente podríamos dar un salto también violento hasta 6.000 años antes de Cristo, donde todavía la realidad nómada para poder llegar y satisfacer las necesidades de subsistencia de los seres humanos era la carta de presentación, y consensuadamente se habla que tal vez unos 3.000 años antes de Cristo es cuando se empiezan a dar las manifestaciones de sedentarismo, entendida esta como que se maneja la agricultura, se maneja la ganadería en algún sentido, la crianza de animales,
y ya el mundo ahí empieza a tener otra temática. En cada uno de estos eventos, la solidaridad, igual que ahorita, va teniendo una serie de manifestaciones. Si después de eso nos venimos más hacia acá, nos podemos dar cuenta que cuando ya se crea la escritura, que cuando ya se da el sedentarismo, hay otro escenario. Si nos vamos violentamente, digo violentamente en el término de la forma, como lo dije ahorita, temeraria de manejar tantos años, en 1887 Costa Rica llega a tener el Código Civil. Pero también podemos hacer referencia a que entre los siglos XV y XVI se produce el Renacimiento en Europa, donde se empieza a constituir lo que hoy conocemos como Estado, y que una característica particular de esta creación, de esta ficción jurídica, por decirlo de alguna manera, es el hecho de que hay un algo que tiene la posibilidad coercitiva con el resto de los seres humanos, y que los seres humanos aceptan esa posibilidad en el tanto estamos dispuestos a ceder parte de nuestras libertades por una serie de servicios, por una serie de beneficios que de manera individual no podríamos alcanzar. Vayamos caminando y 1964 el Código Civil desprende de su texto la parte comercial y se crea el Código de Comercio. Resulta que conforme va pasando los años, conforme se va dando el sedentarismo, la revolución industrial, se crean metrópolis, y entonces la concepción de la solidaridad se va perdiendo respecto de esa gente que tiene la capacidad de acumular riqueza. Y entonces hay una sociedad entre el Estado y la parte económica donde las perversidades de esa conjunción son las que hacen que queden en exclusión. Hoy el 80% de la humanidad se está distribuyendo menos del 5% de la riqueza. Y el 50% de la humanidad no tiene riqueza, apenas tal vez puede lograr la comida del día. Que hay gente que vive con $2 al día. Con $2 al día. Y hay zonas civilizadas como la europea, que le damos más dinero por una cabeza en un gato de ganado que a un ser humano para que no se muera de hambre. Es decir, esa es la realidad. Si nos vamos a América Latina, nosotros podemos llegar y ver que un análisis que hizo en el 2014-2015 la CEPAL establece que del año 2012 al año 2015 las personas acaudaladas de América Latina vieron incrementar su fortuna en un 21% anual, y que cuando en ese periodo de tiempo se analiza el crecimiento de la fortuna de esas personas versus el crecimiento del Producto Interno Bruto de esos países, fue un 600% mayor que el crecimiento del PIB. Entonces esta forma perversa y de un materialismo despiadado hace que numéricamente se despedace cualquier posibilidad de que la solidaridad sea una práctica, y probablemente la solidaridad lo que viene a ser es una forma de poder llegar y preservar la vida, pero no el crecimiento y mucho menos la dignidad. Entonces probablemente cuando vayamos a ahondar en este tema tenemos que tener esa referencia que podemos ir ilustrándola con otros datos, y que a partir de ahí entonces decimos que esa noble y loable ambición del Papa respecto a la ilusión hay que preservarla. Si perdemos la esperanza, la frustración nos puede llevar a la debacle, pero también se necesita una reacción, una diseminación de estos datos, de esta realidad, para tratar de revertirlo. Muy bien, y ahora en ese recorrido Ocean que nos acaba de hacer William, ¿cuál es la percepción que tiene Ocean Castillo de este tema en Costa Rica? Yo quisiera sintetizar de la amplia explicación que hace William lo siguiente. Es decir, hasta antes de la década de los 40, en Costa Rica, nuestros partidos políticos estaban sujetos a un modelo de desarrollo de tipo liberal. Y ese modelo de desarrollo de tipo liberal implica
poca intervención del Estado en la economía para una mejor distribución de la riqueza, siendo el mercado el gran organizador social. Es la época del costarricense, con dos características, decirlo, descalzo y lombriciento. Esa es la Costa Rica liberal, esa es la Costa Rica de don Cleto y de don Ricardo. En la década de los 40 hay un cambio ideológico en el Partido Republicano Nacional, que era un partido liberal, pasa a ser un partido social cristiano. En razón de ese social cristianismo comienza una mayor intervención del Estado en la economía, en la reforma social, de la que hoy todavía estamos recibiendo frutos muy positivos. Esto se va a ver complementado por una visión de tipo reformista socialdemócrata que va del gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República hasta el gobierno de Daniel Oduber. La administración de Rodrigo Carazo es una administración de transición entre dos modelos de desarrollo. No voy a entrar en detalles sobre eso, hay una multiplicidad de interpretaciones sobre la administración Carazo-Odio, pero en la década de los 80 hay una transformación de los principios fundamentales político-económicos en la esfera internacional. Es la llegada de Ronald Reagan a Estados Unidos como presidente por el Partido Republicano, es la llegada de Margaret Thatcher a Inglaterra por el Partido Conservador, y ellos, Reagan y Thatcher, sintetizarán el cambio en el modelo de desarrollo diciendo: el Estado no es la solución, el Estado es el problema. En Costa Rica eso se va a ver reflejado en varias etapas, las recorro rápidamente. Los programas de ajuste estructural, el tema de la movilidad laboral y el cierre de instancias como los estancos del Consejo Nacional de Producción, el Pacto Figueres-Calderón, el intento de apertura en el mercado de telecomunicaciones y de electricidad, el combo del ICE, la firma del DR-CAFTA, que ubica no al Estado como organizador social, sino al mercado como organizador social. El énfasis en políticas focalizadas durante la administración de Laura Chinchilla, la red de cuido. Ya el tema de la salud y de la educación no son tan universales, son más focalizados. Y de ahí el giro en el proceso electoral o en los procesos electorales que le dan el poder al PAC. Cierro con esto. Resulta que el PAC no tiene una ideología, sino que tiene una ética. La ética se les termina cayendo con el cementazo y el huecazo fiscal. Y la ausencia ideológica hace que la política económica sea entregada a los liberales, es decir, más mercado, menos Estado, lo cual afecta a la solidaridad social. Y la política social en mucho se ha entregado a una corriente neomarxista que está interesada en los derechos humanos de tercera generación, pero no en la justa distribución de la riqueza. Entonces esa es la situación con la que nos encontramos hoy. Voy a agregar un elemento más a esta mesa, y ese elemento más no deriva de la ciencia política, sino de la teología. Nos encontramos pues ante un sistema de dominación. Este sistema de dominación tiene tres patas. La política, que sirve solo a determinados sectores, la economía egoísta, que es la economía liberal, y una cultura opresiva que refleja esa opresividad en el consumismo. Frente a esa realidad, para decirlo en el planteamiento de Jack y del planteamiento del Papa Francisco, lo que se opone es la economía de la solidaridad. Pero una economía de la solidaridad que va más allá de la economía como entendemos la economía, es una política para servir, una economía en efecto para la solidaridad y una cultura de la verdadera libertad, que no es la libertad de mercado, sino que es la libertad en el servicio. La verdadera libertad del ser humano está en servir y no en servirse, mis queridos amigos. Y aquí viene una interrogante que hemos planteado en diferentes foros. ¿Cuánto vale la libertad? ¿Cuánto nos cuesta la libertad? Ese puede ser un tema para otro futuro, para otra futura ocasión. Pero yéndonos a lo que nos exponen nuestros amigos de la mesa, cuando hablamos de desarrollo, lo más común es hablar sobre el Producto Interno Bruto como una medida inicial
Entonces usted escucha a los economistas y se dicen, bueno, ¿cuánto estamos produciendo? Y en nuestro parecer esta observancia se queda muy corta. Porque el Producto Interno Bruto lo que hace es que es una medida de bienes y servicios. Pero ¿qué pasa si aumenta el PIB y destruimos el medio ambiente? ¿Es esto sostenible? Y entonces aquí traigo una exhortativa. Cada vez más vemos en el mundo cómo los ciudadanos estamos exigiendo vidas mejores y con ello el surgimiento de nuevos partidos políticos o el cambio de concepción de los tradicionales para no dejar a nadie por fuera. Inclusive en los países más prósperos vemos cómo se ha venido impulsando el cambio, siendo no la excepción Dinamarca, que en el índice de progreso social aparece como el número 1, a escasas 2 horas que hice la consulta. Entonces, en este sentido, quiero preguntar, ¿será que necesitamos un cambio de economía? ¿Será que necesitamos realmente medir los esfuerzos sociales y connotarlos en algo que nos permita tener suficiente información para la toma de decisiones? Y aquí vamos a empezar con Ocean y después con William. Ocean. Sí, yo creo que sí. Y quiero decir algo más. Ya este cambio en el modelo económico está siendo muy reflexionado. Cito nada más a un autor, Joseph Stiglitz. Ajá. Stiglitz está planteándonos un modelo, una transformación en el modelo económico que significa un modelo más solidario. Igual hay otros investigadores en Estados Unidos, en Europa, que plantean eso. Perdón, soy una persona muy sincera y muy frontal, y mis amigos en la mesa lo saben y quienes me escuchan lo saben también. Pero aquí hablamos de Stiglitz. Aquí hablamos de otros autores en Europa, en Estados Unidos. No, aquí es Eli Feinstein y Otto Guevara. ¿Ah? Aquí son los mismos tipos con un modelo económico egoísta, insolidario, los que son consultados por los medios de comunicación, los que sientan cátedra, los que son invitados. No, señores. Necesitamos comprender que el ejercicio de la economía es un ejercicio de solidaridad, pero voy más allá. Ese ejercicio es imperfecto y será imperfecto porque es humano. Entonces, si queremos, Jack planteaba el tema de las utopías, planteémonos una utopía mayor. Esa utopía es la transformación espiritual del ser humano. Solo con la transformación espiritual del ser humano lograremos una ética de servicio perfecta. Muy bien. ¿Qué opina William? Algunas referencias. Cuando hablamos de Producto Interno Bruto tenemos que hacer mención obligada de Simon Kuznets, que fue quien creó el término. Y lo crea en un momento histórico interesante, es cuando es convocado por el Senado norteamericano para tratar de que le ofrezca una explicación a lo que está sucediendo con la debacle económica y el terrible hecho de que los acaudalados están desfilando para accesar la cúspide de los rascacielos de Nueva York para suicidarse, porque no entienden cómo su patrimonio dejó de existir de la noche a la mañana. Entonces ese señor lo que hace, además de que creó el Producto Interno Bruto, tuvo también como aporte a la economía norteamericana que les unificó el sistema de contabilidad, que las bases establecidas por él siguen siendo las que rigen hoy en día los Estados Unidos. Pero este señor, impregnado de una ética impresionante, y sobre todo porque es un economista ruso norteamericano, tuvo la posibilidad de ver dos visiones de una misma situación. Dice: les estoy dando una forma de entender cómo medir la riqueza. No les estoy dando ninguna forma de que ustedes tengan una manera de entender el bienestar de las personas. Y creo que en eso manejó una ética hermosa. En el 34 vuelve a insistir, en el 62 fue más enérgico
y en el 2010 Michael Porter de la Universidad de Harvard, teniendo la influencia preciosa de Joseph Stiglitz, para retomar lo que Ocean acaba de mencionar, y que Joseph Stiglitz tiene, por decirlo de alguna manera, la calidad ética para haberse formado académicamente en un mundo liberal, decir el modelo no está satisfaciendo las necesidades de las personas, por lo tanto es un modelo fracasado en la obtención de ese objetivo supremo de que los seres humanos vivan con dignidad. Entonces es cuando se crea el índice de progreso social. Ese índice de progreso social en el 2010 ya estaba poniéndose en práctica en 50 países. Costa Rica incorpora ese análisis en la administración anterior, y esta forma de poder contar las sociedades con un instrumento nuevo les permite, con la actualización a la fecha, medidas en 54 variables, decir cuál es el bienestar social y cuál es el bienestar ambiental que tiene cada país. Y en el caso costarricense, vía cantonal. Pero aquí tenemos que tener también muchísima claridad con respecto a la escuela económica que tenga cada uno de los expositores. Entonces se bifurca la realidad en una que tiene que ver con la economía positiva y la economía normativa. Cuando vamos a otro premio Nobel, como lo fue Stiglitz, y hablamos de Paul Samuelson, la frialdad de él es contundente. A nosotros no nos interesa el mercado económico como la situación democrática. En la democracia cada ser humano puede ser un voto. En el mercado de oferta y demanda, los dólares son los votos. No nos interesa en el análisis llegar a determinar por qué hay gente que esté fuera de ese esquema. Cuando él llega y plantea esto, resulta que, por supuesto que se alinean las grandes iniciativas egocéntricas, como bien lo explica Ocean, y la visión transnacional fría de un materialismo despiadado, y que lo que tenemos que entender es que ante esa visión de economía positiva está la economía normativa, y la economía normativa son las que tienen que llegar y determinar cuáles iniciativas tiene que manejar un país para ir cambiando esa concentración odiosa que en los últimos 20 y pico de años se está estableciendo para Costa Rica, que junto con Guatemala, y a diferencia del resto de países de América Latina, el coeficiente de Gini viene concentrando y concentrando y concentrando la riqueza cada vez en menos manos. En una estimación que hizo la CEPAL, establece que para el año 2020, porque lo estableció en el 14 para 6 años, probablemente alrededor un porcentaje menor al 5%, los acaudalados latinoamericanos iban a tener el 99% de toda la riqueza, pero es una riqueza construida inmoral e ilegalmente. Si nosotros nos vamos a los datos que surgen de un estudio que hace Alicia Bárcena, que se conoce con el estudio Bárcena-Biangimi, en ese estudio se hace un análisis de la forma atroz en que América Latina elude el pago de impuestos. Entonces, por evasión y por elusión, América Latina está dejando de percibir alrededor del 4.1% del Producto Interno Bruto medido al año 2016. Y ese estudio tuvo la virtud que además segrega país por país para ver cuál es el comportamiento de evasión que se tiene. Y va desde el 27% hasta el 65%. Brasil es el país del 27%, entonces el 73% es lo que se paga por impuestos y el 27% es elusión y evasión. Ecuador y Costa Rica tienen la poca honrosa posición de ser los países más elusores y más evasores. Se deja de pagar el 65% de lo que corresponde a impuestos. Y resulta que cuando hablamos de esto, algunos cálculos estiman 194.000 millones de dólares. Pero vamos un poco más allá, porque resulta que 1 o 2 años después, ya la señora Alicia Bárcena, como CEPAL, ya no como un investigador independiente, incorpora el IVA con respecto a la cantidad de
evasión y elusión que se hace en América Latina. Y resulta que en el 2017 se deja de cancelar 305.000 millones de dólares, pero resulta que en ese mismo año América Latina viene y se endeuda en 115.000 millones de dólares para financiar obras de infraestructura. Entonces quiere decir que es una perversidad la construcción que tenemos en esta zona, porque se está dejando de pagar 3 veces más que lo que se está endeudando el país. Entonces aquí es donde viene un detalle. Les cuento algo que a mí me marcó a mis 17 años de edad. A mis 17 años de edad estoy en una conferencia internacional que dieron en la Facultad de Ciencias Económicas, y un consultor internacional dice: el problema exacerbado de la concentración de propiedad privada en pocas manos surge, y es una caricatura que a mí se me quedó grabada, surge cuando una persona le puso cerca una cantidad impresionante de tierra y el resto de gente que quedó del lado allá de la cerca le respetó esto. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque resulta que ¿qué es lo que pasa en la realidad? ¿Qué es el derecho? El derecho es la manifestación de los grupos hegemónicos de poder para establecer normas que regulen hasta dónde puede llegar cada ser humano en sus actividades, y casi que en todo sentido. Y ahí es donde está una cuestión perversa, porque resulta que el modelo positivo económico es legitimado por el derecho. Y entonces decimos, es que la ley protege tal cosa. La ley está protegiendo a que los empresarios deshonestos de este país dejen de pagar un monto por impuestos superior a la proporción de déficit que está mostrando el país. Y ahí quisiera agregar algo. Del déficit fiscal. Del déficit fiscal, sí, correcto. Ahí quisiera consultarle la visión de Ocean en el sentido de por qué las regiones del país, teniendo tanta capacidad de producción, tanto que ofrecer, solo contribuyen en la economía entre un 2 y un 5%. ¿Cuál es la lectura que hace Ocean del tema? Yo aquí quiero de nuevo sintetizar la excelente exposición de William. El concepto de propiedad privada, entendida como aquí William lo ha expresado a la luz de su experiencia, en el sentido de que la propiedad privada fue la idea de un viejo que puso un montón de cercas y dijo, este pedazo de tierra es mío, y la gente le creyó, es de Juan Jacobo Rousseau, en El origen sobre la desigualdad entre los hombres. Y es que ese es el origen de la desigualdad entre los hombres, entendiendo por los hombres a los seres humanos. Y en segundo término, ya William nos da unas tonalidades de una visión que yo comparto en el diagnóstico, no en la solución, pero sí en el diagnóstico, y como les he dicho a ustedes en otras ocasiones, sin tenerle miedo a las palabras, el diagnóstico marxista del capitalismo, en el sentido de que la superestructura, entendida como el Estado, el derecho y la ideología entendida como alienación, lo que hacen es servir a los sectores poseedores de los medios de producción que se enriquecen a costa de la fuerza de trabajo de quienes no poseemos esos medios. Eso es marxista, a eso no hay que tenerle miedo. Porque el gran problema en Costa Rica es que cuando nosotros hablamos de solidaridad y del diagnóstico de las fallas del capitalismo monetarista, economicista neoliberal, resulta que todos somos comunistas. Porque es una manera de deslegitimar. Cuando no, es que eso es comunismo. No, es que eso no es comunismo, señores. Es la realidad del país y es la realidad del mundo ahora. Para responder a la pregunta que me hacías, Jack, hay que decirlo claramente. La economía básica tiene 3 preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Y para quién producir? El concepto de economía en solidaridad se centra en para quién producir. Y entonces la gran pregunta que nos tenemos que hacer en Costa Rica es para quién estamos produciendo lo que estamos produciendo. En una borrachera ideológica, como lo dice el economista Luis Paulino Vargas Solís, cosa que yo comparto, en una borrachera ideológica en la que antes del COVID-19 nos estaban proponiendo vender
FANAL, entre otros activos del Estado. Y ahora resulta que FANAL es una gran heroína porque produce el alcohol en gel. Entonces, esa borrachera ideológica a nosotros nos ha hecho caer en una ceguera que no nos permite producir para el bienestar del mayor número. Pero ¿no te parece ahí, perdona que te interrumpa, porque haces una abstracción, quisiera hacer una abstracción interesantísima. ¿No te parece ahí que con lo sucedido nos damos cuenta como nación de que FANAL tiene otras opciones por medio de una crisis para reinventarse? Por supuesto, Jack. El asunto no es que FANAL o alguna otra institución no quiere reinventarse. No, es que no la dejan reinventarse. Okay. Porque metidos en la borrachera ideológica liberal, la única opción que hay es privatización, venta, es tener una política tributaria injusta, porque aquí es donde hay que decirlo con todas las palabras. Si los sectores poseedores de los medios de producción, de los grandes medios de producción en Costa Rica no pagan los impuestos, se supone que se les dan esas grandes amnistías para que se introduzcan en la reactivación económica, y creo que en esto tendremos diferencia de criterio, pero lo digo con total claridad, son tan pendejos nuestros empresarios que ni pagan los impuestos por amnistía, pero tampoco reactivan la economía. Y es que así es muy lindo, así es muy hermoso y así es muy bello. Vayan, pregúntenle a los presidentes de la Cámara de Industria, a los presidentes de la Cámara de Comercio en este país, qué es lo que han dicho. Cuando se comienza a hablar de la imperiosa necesidad de la justicia en materia tributaria, en materia económica, no, pasemos la página, de eso no hablemos. Porque en el fondo la economía liberal está sustentada en un antivalor que nos han vendido como un valor, y ese antivalor es el egoísmo. Por eso estamos como estamos, muchachos. Pero entonces ahí surge una interrogante, y aquí nos lleva a nuestro próximo tema. En 1944 y en 1945, creo que recordaremos la gran mayoría al presidente Franklin Delano Roosevelt, cuando él tomó una serie de medidas realmente extraordinarias que lograron no solamente revitalizar la economía de su país, sino la de otras esferas. Tanto fue así como lo que fue la promoción del Plan Marshall, que era enfocado al tema de la rehabilitación humana y la asistencia de los vencidos, porque en ese momento pues estaba todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí viene un punto. Los principios básicos de este plan, que eran el lograr internacionalizar, exportar lo que nos identifica, lo que nos caracteriza en cada una de las regiones, que en ese momento fue una de sus intenciones. ¿Es probable convocar un proyecto de estos en Costa Rica? ¿Es probable plantear una solución como estas en Costa Rica? No concentrados en el GAM, olvidándonos del tema de servicios, por favor. Costa Rica es más que brindar servicios, sin desmeritarlo, por supuesto. Sin desmeritarlo. Pero tenemos todo para seguir produciendo, para seguir exportando, y no ver cómo han venido en decadencia sectores importantes. Cito, por ejemplo, la piña. Cito, por ejemplo, todo lo que es la parte textil, donde hay algunos empresarios que han dejado de comprar en las cadenas de valor nacionales y han mirado sus ojos a nivel internacional para importar algunos productos porque salen más barato. Entonces, como el programa de hoy tiene el objetivo de, a partir de la solidaridad, buscar soluciones, ¿será que un plan concebido como la naturaleza del Plan Marshall, tropicalizado a cada una de las regiones, sea una solución, William? ¿O existe otra también? Pueden haber no solamente una, varias. La voluntad política que tiene que ver con el permiso del poder económico es la que puede determinar eso, y tiene que haber alguna invitación atractiva
para lo que atinadamente describe Ocean. Los empresarios están en una situación de confort. Ocean, le agrego un elemento, que en 30 años le hayamos dado a los exportadores un tipo de cambio que pasó de menos de 9 colones a 600 colones, es un incentivo extraordinariamente desproporcionado para que la obligación de diversificarse y de crecer y de ampliar la escala de planta no haya sido necesaria. Si yo vendía algo a $8, vendiendo la misma cantidad de ese algo, 30 años después me pagan 600 colones, perdón, 9 colones por dólar, y hoy me pagan 600 colones por dólar, por eso mismo no tengo que esforzarme. Entonces ahí donde hemos sido, no sé si inocentes, para no usar los términos que probablemente correspondan. Entonces Costa Rica tiene que llegar y manejar lo siguiente. En el Valle Central, lo que se dio con la base social del 40, sirvió para catapultar en los 80 con los PAES a dos grupos, al financiero y al exportador. Correcto. Los costarricenses asumimos las deudas de las inversiones porque conforme se aprobaba cada uno de los 3 planes, de los 3 PAES, resulta que venía un crédito. Ese crédito lo estamos pagando los costarricenses, pero los únicos 2 sectores que se vieron beneficiados con los alcances de las iniciativas legislativas respecto a los PAES fueron ellos 2. Pero resulta que eso, eventualmente, existen unas 3 o 4 zonas, 4 regiones de Costa Rica que tienen un potencial similar y cuidado, si no mayor, al Valle Central para poder crecer. Entonces, estas personas, cuando se tomaron esas determinaciones y esas leyes, se determinó que no se iban a pagar ciertos impuestos cuando se lograra la inserción en los mercados internacionales de nuevos productos. Este tipo de facilidades deberían estar estableciéndose para las otras zonas, que haya una mayor rigurosidad fiscal, pero el mismo apoyo y el mismo acompañamiento para que entonces tengamos, por decirlo de una manera poco seria, pero con toda convicción, unos 3 o 4 valles centrales funcionando en todo el país. Muy bien. Porque las capacidades que tiene el Valle Central por clima, incluso ya por formación académica. Pero cuando decís eso es llevarle esas capacidades a las regiones. Las regiones tienen las bases, okay. Es simplemente las políticas de adjudicación de recursos, de asistencia técnica, de facilidades de crecimiento, de establecimientos de parques industriales en esas 3 zonas. Muy bien. Y que entonces a partir de ahí las variables que se puedan observar de incremento en el bienestar medidas por el IPS evidencien que estamos en la reconstrucción de un país de vista, digamos, para los objetivos 2030 de Naciones Unidas. ¿Qué piensa Ocean Castillo? Yo creo que aquí hay que volver. Es que, a ver, esto no se trata de inventar el agua tibia. William aquí ha sido muy claro y me parece que concuerdo plenamente con él. Es decir, aquí hay que volver a un concepto fundamental que planteaba Daniel Oduber. Y ese planteamiento de Daniel Oduber es decir, en el desarrollo de afuera hacia adentro, lo que es lo mismo decir de la periferia hacia el centro. Y eso implica toda una visión de algo que hablábamos en el programa anterior, Jack. Correcto. La descentralización del Estado. Pero resulta que aquí uno comienza a hablar de desarrollo regional. Es más, podríamos hablar todavía en lenguaje más anterior, de polos de desarrollo. Aquí podríamos hablar de esos conceptos. Y no es inventarnos el agua tibia, no, son realidades que deben concretarse. Pero para eso... Y decime una cosa, ¿qué tal agencias de innovación territorial? Sí, hay que plantearlo y hay que aterrizarlo. Pero para eso se necesita, y en esto de nuevo concuerdo con William, se necesita el poder político. De ahí que lo que se requiere es, y en esto compartimos los 3, lo sé perfectamente, un movimiento de esperanza nacional
capaz de sintetizar ideológicamente lo mejor de la doctrina social de la Iglesia, la visión reformista socialdemócrata y el socialismo costarricense. Porque si nosotros seguimos con la misma receta economicista, apague y vámonos. Podemos decir aquí lo que queramos, que mientras sostengan el poder quienes han sostenido el poder desde la década de los 80 en materia de política económica, no hay nada que hacer. William. Un detalle muy concreto: el éxito de cualquier iniciativa, llámese reactivación, llámese crecimiento, lo que queramos denominar, es en el tanto veamos como la parte exitosa de los norteamericanos en la década de los 40 es a través del incremento de la capacidad de la demanda agregada. En el tanto las personas tengan más posibilidad de estar comprando bienes y servicios, tenemos la prerrogativa convertida en realidad de que el bienestar está llegando. O sea, entonces necesitamos retornar a aquellos criterios de economía de escala, poder apalancarnos desde cualquier ámbito, entiéndase, político, social, de mercado, la ayuda mutua, la colaboración. ¿Es esto la receta? Es parte de la receta, como también podemos decir en el Golfo de Nicoya, que tiene un potencial precioso, rescatar San Lucas y sabiendo que ya saqueamos ese hermoso sitio de todas las especies que habían ahí, cabe la posibilidad que entonces, dándole en espacios, actividades, llámese en cooperativistas, llámese en solidaristas, de que vayan a disfrutar un turismo de pesca artesanal. Entonces, la emoción que puede sentir una serie de turistas nacionales o internacionales de estar surfeando, de estar pescando, de estar buceando, le dé una riqueza, pero resulta que ni se pica leña ni se presta el hacha. Entonces tenemos una contradicción entre lo que es conocimiento y lo que es tecnología. Así es, y a eso quiero llegar. Y ya para concluir, porque nuestro jefe en controles ya no levantó la bandera de hemos terminado. Aquí el tiempo se va rapidísimo, sino que lo diga Ocean, ¿verdad, Ocean? No, así es. Decime, 30 segundos, Ocean, 3 soluciones claras, concretas, a partir de la solidaridad para promover desarrollo. Descentralización del Estado, reforma educativa, protección ecológica. Es la misma receta que te di la vez pasada. Yo creo que basado en esos 3 elementos, construyendo un planteamiento político programático, podremos salir adelante. William. Coincido que la educación es vital, clave y de obligación. Y lo otro, lo que comenté ahorita, que existan focos de desarrollo técnicamente diseñados y que además de eso, como tercer pilar, que la capacidad profesional instalada en el Estado, porque aquí hay un detalle, el asunto de una reestructuración, ¿por qué no la planteamos no en términos de disminuir la cantidad de personas en el Estado, sino de la redistribución de los funcionarios en todo el país para que haya presencia técnica para iniciativas que puedan tener gente que son poseedores de bienes pero no de liquidez? Así es decir, el conocimiento para ser transformado y a partir de ser transformado, transformar a otros. Esa es la filosofía de este programa de Innovo CRC. Voy a terminar con una frase, si me lo permite nuestro jefe en controles, que yo sé que nos da la oportunidad, y cierro con esto. Estamos viviendo momentos fascinantes en el país, en el mundo. La era digital nos alcanzó, y por qué no hablar sobre todo del antropoceno. Pero hoy día la riqueza de la nación está en cada vez más contar con la voz de los ciudadanos, con la participación popular. Pero esa participación que sea analítica, constructiva, no que sea de sentencia, no que sea de juicio, sino que sea de proposición. Porque si no, seguiremos siendo más parte del problema y necesitamos salir de ese problema. Y esto nos va a dar verdaderamente la oportunidad como país de encontrar lo que realmente podemos llegar a ser como individuos y como nación. Gracias a Ocean Castillo, gracias a William Rodríguez Solís, 2 personas que admiramos mucho, ellos yo sé que lo saben. Esta es su casa, este siempre será un espacio para que puedan venir a compartir su conocimiento, y gracias a usted que nos escucha semana a semana en este viaje de la innovación. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Finaliza Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación. Titi, soy yo el de Mar, ¿se acuerda de mí? De Tierra Blanca. Lo que quería saber era si Cable Cartago llega acá por la ruina. Es que usted sabe que yo soy un carajo preciador y lo que quiero es ponerle tele